Muy buenos días, las bendiciones del Eterno estén acompañando su vida en este nuevo día que el Señor nos regala. Queremos bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas y aquellas personas que nos sintonizan en este momento, trayéndole una palabra de bendición, una palabra de aliento, una palabra que conforte su vida, que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine para tratar el tema que tenemos en el día de hoy. Un tema un poco, diríamos, un poco extraño. Vamos a hablar hoy sobre el tema lágrimas por las almas. El tema se encuentra en Juan 11:35, donde dice la palabra Jesús lloró. Oremos para que Dios nos guíe en todo el trayecto de esta palabra que vamos a exponer, esperando que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Pongámonos en manos de Dios el Altísimo. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu infinita bondad. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por darnos el privilegio de poder hablar de tu palabra, renunciando a toda humanidad y aferrándonos, Señor, a tu palabra que es buena, agradable y perfecta. Señor, y que tu voluntad, así como la palabra, no trae tristeza con ella. Oramos, Dios mío, para que tú prepares los corazones, puedan, Señor, recibir esta palabra de parte de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios, y amén. Como dijimos, el tema lágrimas por las almas se encuentra en el libro de Juan 11:35 como texto base. Vamos a usar Jesús lloró. Este es un versículo que es el versículo más corto de toda la Biblia, pero también es un versículo muy extraño porque encierra muchas cosas que para poder desarrollarlo nosotros tendríamos que hablar del antes, la hora precisa y del después, de cómo se da esta versión de la palabra en la Biblia donde recoge las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo. Y de ese tema queremos enfocarnos en este día, de cuál fue la verdadera naturaleza y la verdadera razón por la cual Jesús lloró. Fíjense que ni en la cruz del Calvario se registra la lágrima de Cristo, sino en este pasaje Jesús lloró. Y para comenzar este pasaje queremos iniciar, valga la redundancia, desde el principio. Vamos a comenzar para poder comprender todas las situaciones que se desarrollan en el versículo 1 del capítulo 11, el 1 y el 2. Vamos a leer versos 1 y 2. Les recomiendo que busque su Biblia para que vaya con nosotros al pie de la palabra que vamos a exponer. Te busca su Biblia y vamos inmediatamente leyendo a la par para que pueda ir comprendiendo el sentido de toda esta palabra y todas estas acciones que se desarrollaron en ese momento. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 11 de Juan: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies de sus cabellos. Es interesante y algo sorprendente saber que el autor de este libro de Juan habla de un evento que todavía no ha ocurrido, porque él está registrando en el capítulo 11 la acción que hizo esta mujer de Dios ungiendo los cabellos del Señor. Pero este pasaje bíblico solamente sucede en el capítulo 12:3, o sea que todavía no ha sucedido. Y es sumamente importante tener esto presente porque en la Biblia no hay nada suelto. Todo lo que se escribe en la Biblia es con un propósito. Por lo tanto, tengamos en cuenta el por qué el autor de Juan, antes de ocurrir este suceso que ya era de todo el mundo conocido, lo cita en el capítulo 11 habiendo sucedido en el capítulo 13. Porque esto es sumamente importante para la palabra que vamos a desarrollar en el día de hoy. ¿Por qué Juan hace ese énfasis
en esa mujer que había ungido los cabellos del Señor y había secado con sus cabellos sus pies. Es muy importante eso, reténgalo ahí hasta que llegue el momento para desarrollar el porqué de estas cosas. Dice el verso 3 y el 4 del capítulo de Juan: y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Observemos algo. Lázaro estaba enfermo, María y Marta lo estaban atendiendo. Y lo primero que hacen María y Marta es que tienen tanta prontitud por atender a su enfermo, por cuidar su salud, que lo que ellas hacen es que envían un mensajero donde Jesús, a avisarle que su amado estaba enfermo. Ellas estaban tan ocupadas atendiendo a su enfermo que no pudieron salir ella de manera presente a encontrarse con el maestro para darle la noticia, sino que envía un mensajero. No tuvieron la fe que tuvo el centurión, porque el centurión dejó su enfermo y arrancó para donde Jesús y le dijo: yo sé que tú eres un hombre de autoridad, yo también, di la palabra y como tú digas será hecho. Ellas no hicieron eso, ellas enviaron un mensajero, dando así a entender que el enfermo que tenía y que estaban atendiendo era la prioridad y no la sanidad del enfermo que tenían. Nosotros tenemos que aprender a dejar cualquier situación, por grave que sea, y ponernos a los pies del maestro, llegar a su encuentro. ¿Por qué? Por este simple ejemplo que le voy a dar. Si Marta y María se hubieran parado y hubieran ido donde el maestro a darle o a decirle el estado de salud en el cual él se encontraba, ellos le iban a dar la espalda al enfermo que era Lázaro, pero le iban a darle frente a Jesús, que era el que tenía la solución del problema. Cuando usted tiene una dificultad, cuando usted tiene un problema, en vez de usted enfrentar el problema, déle la espalda al problema. Porque cuando usted le da la espalda al problema y se encuentra con Jesús, quien se encuentra de frente al problema es Jesucristo, no es usted. Y Jesucristo tiene las soluciones de todos los problemas. Por eso que nosotros tenemos que aprender a descansar en Él e ir delante de su presencia para que Él solucione cualquier problema o cualquier dificultad que nosotros tengamos. No poniendo la fe en el problema que tenemos, sino poniendo la vista y la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el que tiene la solución de todos nuestros problemas. Dice el verso 5 al 7 del capítulo 11 de Juan, que estamos leyendo. Y dice así: y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Aquí hay varias cosas que precisar. Dice el verso que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta y muy pendiente por qué, como yo me pregunto, por qué, o me preguntaba, por qué amaba el Señor Jesucristo tanto a esta familia, a Marta, a María y a Lázaro. Y es una pregunta que tiene que saltarnos a nosotros en nuestras mentes. ¿Por qué esta dedicación especial con esta familia, al punto de que los evangelios sinópticos registran que 3 veces visitó el Señor Jesucristo a esta familia? 3 veces. Lo que no se menciona en ninguna otra parte de nadie que el Señor haya visitado tantas veces esta familia. Y nosotros tenemos que cuestionarlo, porque a mí me gustaría que también el Señor Jesucristo amara a mi familia como amaba a la familia de Marta, María y Lázaro. Y para dar respuesta a esto tenemos que analizar una serie de detalles que usted no lo va a encontrar en la Biblia, pero que sí en los evangelios apócrifos se encuentran. Primero, ¿dónde vivía Marta? Vivían en Betania. Betania, el nombre de Betania quiere decir que es donde el Señor hace misericordia. Esta era una aldea muy especial. Betania, la aldea de Marta, María y Lázaro, era un pueblo muy especial. ¿Por cuáles características y cuáles cosas? Por algunas gentes que vivían ahí, como Marta, María y Lázaro.
Dice un escritor cristiano que en esa aldea vivían una secta judía llamado los esenios. Y los esenios eran sumamente especiales en ese pueblo porque ellos eran los que se dedicaban a atender a los enfermos, a las viudas, al menesteroso y al desvalido. Lo atendían sin fines de lucros. Esa era una secta que existía antes de la llegada de Jesucristo. 200 años antes era la existencia de esa secta. Y aun cuando llegó Jesucristo, ellos seguían haciendo esa misma labor. Estos esenios es lo que se le adjudica los rollos del mal muerto, del Qumran, donde hablan de la venida del Mesías y hablan de los primeros escritos de la Biblia, de las primeras redacciones de Moisés de la Biblia. Ahí aparecieron en los rollos del mal muerto, en el Qumran, estos escritos que eran muy apegados a la palabra de Dios y ellos esperaban también la venida del Mesías. Si nosotros juntamos todas esas cosas, podemos entonces ver de la característica de esos esenios que según este escritor cristiano, Lázaro pertenecía a ese grupo. Entonces quiere decir que Lázaro practicaba la ideología de los esenios, el cumplir la ley. Entre ellos había una máxima que se cumplía y era que decían: si lo dice la ley, si lo dice la Torá, los esenios los harán. O sea que ellos cumplían la ley. Y al ellos estar atendiendo a las viudas, a los menesterosos, a los desvalidos, estaban haciendo la obra que no estaba haciendo el sistema religioso de ese tiempo. Por eso que el Señor le toma tanto amor y tanto cariño a esta familia, porque era una familia entregada, que no era uno desbaratado. Recuerden que el verso 2 dice que María derramó sobre la cabeza de Jesucristo un perfume de nardo que valía 300 denarios, o sea, 300 pagos diarios de un trabajador. O sea, esta era una familia desbaratada, esta era una familia que, por decirlo así, era pudiente. Por eso el escritor Josefo, Claudio Josefo, destaca de que ellos pertenecían a los esenios, que eran una familia adinerada, pero que también hacían la labor por la cual tenía que estar haciendo el sistema religioso de ese tiempo, y no le estaban haciendo, y Jesucristo lo visitaba a ellos constantemente, porque ellos hacían la misma labor que hacía Jesucristo: ayudar al menesteroso, ayudar al desvalido, ayudar a las viudas. Y sobre todas las cosas, esa familia de los esenios era una familia dedicada a la salud, a curar a los enfermos a través de medicina y cosas naturales, porque ellos eran, aparte de ser creyentes y devotos de la ley, ellos eran aquellos que no comían carne, vegetarianos. Y sobre todas las cosas era una familia célebre. Fíjense que usted no encuentra en ninguna parte de la Biblia que dice que Lázaro era casado, pero tampoco encuentra que en la Biblia que María ni Marta eran casados, porque ellos practicaban el celibato, dedicado y consagrado a Dios. De entre ellos, esta palabra se usa, como le decía anteriormente, que ellos la palabra de Dios la cumplían a cabalidad. Si lo dice la Torá, nosotros lo hacemos. Y por eso a ellos les llamaban los hacedores de bondad, los hacedores de toda cosa buena que establece la Biblia y la palabra de Dios. Por eso salta a la memoria esta palabra de los hacedores, porque en el cielo, cuando aparece un grupo de personas diciendo que el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, salta a mi memoria por qué ellos le llamaban los hacedores. Porque nosotros tenemos que ser hacedores de bondad, hacedores como ellos, cumplir la palabra, cumplir los mandamientos y hacer obras de bien, porque eso le agrada a nuestro Señor. Seguimos. Cuando el Señor Jesucristo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Y a mí me llama la atención esto, porque se quedó 2 días más. Y nosotros vamos a analizar esta parte. Pero yo quiero antes conjugar los 2 actores principales de este evento y las 2 ciudades principales. ¿Cuál es el actor principal de este evento? Jesucristo y Lázaro. ¿Dónde vivía? En Betania, que era una ciudad de Judea o una aldea de Judea. Ahora, vamos a definir la palabra Lázaro.
significa en hebreo Eliezer, que significa Dios te ayudará. Betania, donde ellos vivían, en hebreo significa la casa de los pobres, la casa de la misericordia. Y Judá, que era por decir la provincia de ese sector, quiere decir alabanza del Señor. ¿Y quién estaba para hacer el milagro en ese lugar? Jesucristo, que quiere decir su nombre, Salvador o Libertador. Si nosotros conjugamos estas dos ciudades con estos dos nombres, Lázaro y nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente toda la oración: alaba a mi Señor, quien ayudará y hará misericordia a las casas de los pobres, porque le ha enviado un Salvador y Libertador. Aleluya. Miren por qué amaba tanto el Señor esa familia que vivía en esa ciudad. Porque ahí lo iba a enviar el Señor a hacer, a libertar y a sanar a los pobres y los misericordiosos. Sigue diciendo el versículo: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Y yo me preguntaba, ¿y qué habrá pensado María y Marta con esos 2 días más? Concho, pero fue que el maestro no le importó el mensaje que yo le mandé. Si este hombre está enfermo, si él lo ama y está muriendo, ¿por qué se habrá quedado 2 días más? Y esto también tiene una razón bíblica, donde nosotros vamos a explicar el por qué se quedó el Señor Jesucristo 2 días más en ese lugar. 3 razones principales por qué el Señor Jesucristo hizo esto y se quedó en ese lugar donde estaba. Primero, si hubiera acudido al llamado de Marta o de María, que le mandaron el mensajero, no hubiera roto con una tradición y una creencia judía que tenía un grupo llamado los saduceos en Jerusalén. Los saduceos decían que el cuerpo del hombre, después que el hombre muere o la mujer muere, dura 3 días su espíritu en el cuerpo. Y si Jesucristo llegaba y hacía el milagro, lo único que ellos iban a hacer es decir: no, Él no lo resucitó porque todavía estaba vivo, porque su espíritu estaba ahí. Él es lo que lo está levantando de un estado de coma. Y el Señor sabía y comprendía esto. Él tenía que destronar esa creencia saducea de que el cuerpo del hombre, cuando el hombre o la mujer muere, duraba 3 días con él. Y no era así. Número 2. Tuvo que esperar al 4.º día porque tenía que romper con esta tradición y no esperar 3 días, sino al 4.º día. ¿Por qué? Por la razón número 3. Si el Señor resucitaba a Lázaro el 3.er día, iba a competir con su resurrección, que todavía no iba a pasar, porque eso ocurrió 6 días antes de la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, si el Señor resucita a Lázaro, hoy estuvieran diciendo aquellos detractores de la palabra de Dios: no, pero Él resucitó, eso no es nada, porque Lázaro también resucitó al 3.er día. Por eso el Señor espera el 4.º día para hacer este milagro en Lázaro, para que no compita con ninguna de esas razones que estaban diciendo los hombres, sino que Él tenía una razón divina del cielo para cumplir en ese entonces. Dice el versículo 8 y 9 del libro de Juan 11. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Jesucristo le está hablando de la luz del mundo, que en ese momento era Él. Él le está diciendo a los discípulos: estén tranquilos, yo soy la luz del mundo, yo estoy con ustedes. Ustedes no tienen por qué temer, porque el que anda conmigo anda de día y no tropieza. Pero aquel que anda de noche y no anda conmigo está tropezando. Esa es la palabra que el Señor tiene para los judíos. Y dice entonces el versículo 11 y 12: dicho esto, les dijo pues: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Porque ellos entendían, como decimos nosotros, que todo el que va a morir, todo el que se va a morir se alivia. Él está más aliviado porque está durmiendo. Versículo 13 al 16. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, aclarándole que no era eso que él quería decir: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás el Dídimo a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Y llama la atención que Jesús le dice a sus discípulos: yo me alegro por ustedes que no estuvieron ahí, para que ustedes crean
más en mí, porque ellos tenían fe. Pero con este milagro se iba a aumentar la fe de ellos al ver que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Él tenía poder en esta tierra sobre la muerte. Por eso dijo entonces Dídimo, diciéndole Dídimo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Y esta es una palabra que tiene que llamarlo a nosotros a reflexión. Porque los verdaderos amigos hacen eso. Lloran con lo que lloran y ríen con lo que ríen. Pero el que solo siempre está en tus alegrías y te da la espalda en tu tristeza, no es tu amigo. Porque el verdadero amigo tiene que estar en todos los tiempos. El que solo se acuerda de ti cuando tiene necesidad y nunca se preocupa ni cómo tú estás, ni cómo te está yendo, ni cómo está tu familia, no es verdad que es tu amigo. Porque el amigo es aquel que se preocupa en todo tiempo por el otro amigo, para saber de su salud, de su estado y de todas las circunstancias que encierra el amigo, porque son amigos. Y la amistad es una palabra compuesta que se compone de ams, que es amigo, y sta, que es la mitad, o sea, que es un asunto recíproco, de dos vías, no de una sola vía, sino de dos vías. Esos son los verdaderos amigos, los que se preocupan los unos por los otros y los que lloran y ríen los unos con los otros. El verso 17 y 18 dice de la siguiente manera: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y vamos a analizar un poquito por qué el Señor estaba a 15 estadios, para que nosotros comprendamos que Jesucristo no estaba lejos de esa aldea, ni de María, ni de Marta. Él estaba cerca de ellos. Y Jesús pudo haber llegado el mismo día que le llegó la noticia. Pero por todas las razones anteriores que explicamos, Él se quedó un poquito más. Dice la Biblia que Él estaba a 15 estadios. La medida que se tomaba en ese tiempo era un estadio, el estadio olímpico de Roma, que medía 200 metros. Y como estaba a 15 estadios, si usted calcula 200 metros de distancia por 15, quiere decir que Jesucristo estaba a 3 kilómetros de distancia de la aldea donde se encontraba. Por lo tanto, Él no estaba lejos, Él estaba cerca. Lo único que Él estaba esperando para cumplir cada una de las palabras que de Él se había dicho en la Biblia. Y Él hacía tal como el Padre le había dicho. Este milagro iba a ser grande, no porque Jesucristo fuera amigo de Lázaro. No, este milagro iba a ser grande porque Jesucristo iba a resucitar una persona sumamente importante de la sociedad. Y una familia sumamente importante dentro de toda la sociedad judía. El verso 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Muchas veces cuando nosotros estamos esperando que llegue a nuestras vidas un milagro o alguna petición que hemos hecho al Señor, nos desesperamos y salimos corriendo como salió Marta. Porque no podemos descansar en el Señor y entonces con nuestras propias fuerzas queremos hacer lo que Dios está esperando por hacer. Sin embargo, nosotros salimos corriendo como Marta para ir donde el Maestro, para que Él haga el milagro, despojándose entonces ella de la fe en el Señor para que haga el milagro y poniendo su fe en la diligencia que ella puede hacer para que Jesucristo haga el milagro. Por eso nosotros tenemos que tener bien pendiente que cuando el Señor no da una respuesta es porque está trabajando en la petición que ya tú le has hecho. No haga diligencias personales, deja las diligencias espirituales a los pies del Señor para que Él cumpla como tú le estás pidiendo, si es la voluntad de Él y si a ti te conviene. Verso 20. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedaba en casa. Y el verso 21 y 22 nos arroja una gran lección a cada uno de nosotros. Cuando Marta se encuentra con el Señor Jesucristo, que estaba afuera, que estaba a 3 kilómetros de ellos, le dice de una manera reclamante: y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. También sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Este es el reclamo que le hace Marta al Señor Jesucristo. Y observe bien este reclamo, porque vamos a compararlo con el mismo
con la misma palabra que le dice María versos después. Marta pensó que cuando el Señor se estaba refiriendo de que Él iba a resucitar a Lázaro, estaba hablando de la resurrección de los santos. Y dice el versículo 25 y 26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces le hace una pregunta a Marta. ¿Crees tú esto? Y el Señor le dice eso porque sabía que Marta no estaba creyendo esto. Porque en el versículo 27 y 28, Marta le da una respuesta a nuestro Señor, que no es la respuesta que el Señor está esperando. Cuando dice el 27 y 28, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, pero Él no te está diciendo a ti que eres el Cristo, Él te está diciendo que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él no morirá. Y entonces sigue contestando Marta, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El Señor no le está pidiendo ninguna de esas cosas. Él le está diciendo, yo soy la resurrección, cree en mí y Él vivirá. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro te llama. Y ponga atención a esto. Porque el Señor, viendo la incredulidad de Marta, le dice, oye, ve a buscarme a tu hermana, ve a buscarme a María. Y ella va donde María y le dice en secreto, el maestro te llama. En otras palabras, el Señor le está diciendo, como tu fe no sirve para los que están aquí alrededor de mí, aumente la fe de ellos como mi discípulo y como todo el que me rodea. Ve, busca una que tenga fe. Que cuando ella venga, entonces yo voy a demostrarle por qué yo soy el Hijo de Dios que tiene poder entre la resurrección y la vida. Entonces dice el verso, y fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. El verso 29 y 30 dice, y ella, hablando de María, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Es bueno tener en cuenta que cuando Marta llega donde Jesucristo, que está rodeado de sus discípulos, de más personas, el Señor Jesucristo se queda en el mismo lugar, no se mueve de ahí. ¿Por qué? Porque ya lo había mandado a buscar a María, que tenía más fe que Marta, para demostrarle a los que estaban alrededor la postura de cada una de estas dos hermanas, el cómo llegaba una y el cómo llegaba la otra. Y el verso 31 y 32 nos relata esta escena donde se encuentra María con Jesucristo. Entonces los judíos que estaban en la casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y había salido, la siguieron. Observemos que cuando Marta sale corriendo para donde el Mesías, nadie la sigue. Sin embargo, cuando María sale corriendo, que son las dos mujeres, hermanas de Lázaro, la sigue la multitud. ¿Por qué? Porque cuando tú te dedicas a buscar al Señor, a estar atento a la palabra de Dios, a buscar el rostro de Dios, tú siempre vas a tener a alguien que te siga. Pero cuando tú no te dedicas a eso, por eso el Señor Jesucristo reprendió a Marta diciéndole, María ha tomado la mejor parte, está escuchando la palabra y tú estás afanada y turbada. Por eso lo sigue la multitud a María, porque era una mujer que estaba completamente sumergida en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, por así decirlo. Entonces la multitud le siguió. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Observe que Marta llega de pie y lo que comienza es a reclamarle al Señor Jesucristo, si tú hubieras estado ahí, mi hermano no hubiera muerto. Pero María llega y se postra a los pies del Maestro, delante de todo el mundo. Ya no le importó que ni que había un grupo de gente que la seguía a ella, no, ella se postró delante de todos y le dice, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. La misma palabra que utilizó Marta, pero con un sentido de súplica delante del Maestro. Por eso, nosotros tenemos que observar el respeto y la obediencia que tenía María hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas veces la familiaridad entre nosotros hace perder el respeto de la autoridad. Cuando usted ama, cuando usted tiene a alguien que lo conoce, que lo trata muchas veces,
ese mismo cariño y amor hace perder el respeto, porque muchas veces entre nosotros, esposos y esposas, hermanos y hermanas, mayores y menores, se pierde el respeto sin saber la autoridad que tú tienes, simplemente porque ese es mi esposo y yo puedo decirle lo que me dé mi gana. Y no es así, la Biblia no registra eso. Nosotros tenemos que aprender a distanciar una cosa de la otra. Autoridad es autoridad y debemos tenerle respeto y obediencia a la autoridad, porque así lo enseña la misma María que estaba ahí. Estaba lleno de gente eso ahí. Pero el versículo 33 nos dice lo siguiente: entonces, al verla llorando, si nosotros observamos esta palabra, Marta no llegó llorando. Quien llegó llorando fue María. Dice el verso: al verla llorando, y los judíos que estaban con ella y que la acompañaban, también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió, hablando el Señor Jesucristo. Pero la Nueva Traducción Viviente trae un ingrediente que nosotros queremos explicar en el mismo verso. En el mismo verso 33, la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera: cuando Jesús la vio llorando y vio a los demás que se lamentaban con ella, se enojó en su interior, en su espíritu. ¿Por qué el Señor se enoja? Wow, pero tantos años yo tengo con estas familias que yo amo, que me han visto haciendo milagros, haciendo prodigios, reviviendo otros muertos, haciendo todas las cosas que ellos me han visto hacer, y no tienen fe en que yo puedo también hacer el milagro de su hermano al que yo amo. Por eso el Señor se enoja en su espíritu. Lo más probable es que el Señor estuviera disgustado por ver la acción de tanta gente que leía la palabra, que creían en Él y no estaban creyendo en Él. Por eso el verso 34 dice, el Señor, un poco ya airado, como dice el verso: ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y el Señor arranca para la tumba de Lázaro. Viene el verso base o central nuestro, que dice: Jesús lloró. Esto sería una respuesta muy simple en decir que Jesús lloró porque Él amaba a Lázaro, porque lo dice el versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mira cómo lo amaba. Y la respuesta de ese lloro de Jesús no era porque Él estaba amando a Lázaro. No, hay varias razones por qué Jesús lloró en este lugar. Primero, Él no lloró porque amaba a Lázaro porque estaba muerto, porque Él sabía que lo iba a resucitar, porque Él conoce todas las cosas. Él no lloró por eso. Jesús lloró para mostrar a todos los que estaban ahí que Él era 100% humano y 100% Dios, para que vean que Él tenía sentimientos igual que todos los seres humanos que estaban alrededor de la tierra. Por eso, y otra razón, que es la que el Señor Jesucristo estaba mostrándonos a nosotros, que Él era el sumo sacerdote. Y el libro de Hebreos da la razón por la cual estaba demostrando Él en ese momento, porque era el sumo sacerdote. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor estaba mostrando su debilidad humana, pero estaba demostrando que como sumo sacerdote le duele lo que a nosotros nos pasa. Le duele en el corazón cualquier situación que tú estás pasando. Y como Él le duele, Él obra en función de solucionar cualquier situación que tú tengas, porque Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro buen pastor, el pastor que se duele por las almas. Sus lágrimas no se debieron de tristeza. Sus lágrimas fueron de dolor por ver la incredulidad de los que estaban ahí. Ahora, Jesús estaba llorando porque en Jesús el Lázaro estaba mirando a todo ser humano que muere sin conocer y aceptar al Señor Jesucristo. Lázaro estaba representando la muerte de todos aquellos que no creen en el Señor. Por eso las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él le dolía todas las almas, porque Él dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 37. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hasta los de Betania, que salieron corriendo con María, estaban ahí en ese momento criticando al Señor y no creyendo en el Señor. Si nosotros fuéramos verdaderos creyentes, como Jesús quiere que nosotros lo seamos, nosotros
teníamos entonces que ocuparnos por el dolor de los demás. Tenemos que llorar con ellos o reír con ellos. Y no ocupar el tiempo para criticar y ponernos, en vez de ponernos en el lugar de los que lloran, ponernos en el lugar de los que critican al Mesías por la obra que pudiera él hacer. Y lo hacemos nosotros con mucha frecuencia eso. ¿Por qué? Porque nuestro río de clamor se ha secado. Nuestras faltas se han apartado, se han hecho dueñas de nosotros por nuestros pecados. Pero la apatía y el desamor nos han llenado el lugar del dolor que debemos de sentir por aquellos que no tienen a Jesucristo. Y no nos duele, pues actuamos solamente lo que ven, como estaban mirando ellos, lo que ven sus ojos, y no ven un poquito más allá de lo que puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a este evangelio para ser sacerdotes, reyes y sacerdotes, para ser intercesores. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tú estás haciendo para interceder por aquellas almas que se están muriendo y a muchos de nosotros no nos importa? Porque si no lo hacemos, Dios que nos llamó para interceder va a poner a otro que interceda, porque la obra de Dios no se detiene. Versículos 38 y 39. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Pero otra vez le sale Marta al frente al Señor y le dice, la hermana del muerto le dijo: Señor, ¿y él? Porque tiene ya 4 días. Pero Marta le respondió, y el Señor no sabía eso. El Señor sabía que había muerto y que tenía 4 días. Él lo tenía todo calculado. Pero Marta se desespera y le sale al frente al Señor. Pero el Señor no pierde el tiempo y enfrenta a Marta. La incredulidad de Marta la enfrenta directamente. Ahora yo te quiero aconsejar, porque van a aparecer muchos más que te van a decir que no es tiempo de tú hacer tal o cual cosa. Para tú alcanzar el éxito que tú deseas, tú tienes primero que quitar la piedra del camino, porque van a haber muchas Martas que se van a convertir en piedra del camino tuyo para tú alcanzar el objetivo que tú andas buscando. Y tú tienes muchas veces o que quitar la piedra o brincarla o darle de lado a la piedra y seguir caminando al frente hasta tú ver el objetivo. Tú necesitas que Dios cumpla en tu vida. A muchos de nosotros nos van a decir, nuestros propios hermanos, porque esa era una mujer al que el Señor amaba, eso no va a funcionar, suelta eso. Ya el tiempo de tú hacer esas cosas pasó. Ya desiste de eso. Resiste a todo aquel que te dice eso y muévelo, porque es una piedra en tu camino. Y tu fe está por encima de la fe que ellos tienen para que tú no cumplas el propósito de Dios. Ellos tienen una fe puesta en los acontecimientos. Tú tienes una fe puesta en Dios para obrar conforme a tu fe y a la voluntad de Dios. Pero tú tienes que tener una fe probada. Dios va a convertir aquello que tú no ves en una realidad, porque lo espiritual hace ver lo real dependiendo de la fe que nosotros tengamos. El versículo 40 dijo, dándole el Señor un boche prácticamente a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En poca razón, Marta, quítate de ahí, estate tranquila, que si tú crees todo lo que yo te he dicho, tú verás la gloria de Dios. Jesús no pierde tiempo para golpear la incredulidad ni de Marta ni de nadie que se presente en su camino como una piedra, porque Jesús sabe a quién le ha creído y quién lo ha enviado. Y así mismo tenemos nosotros que creer. El verso 41 y 43 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Jesús levantó la vista al cielo por una razón. Y yo le he dicho a muchos hermanos de la iglesia que no diría en falta de conocimiento, sino en falta
escuchar atentamente y leer la palabra de Dios, que yo no tengo padres espirituales. Yo tengo guías espirituales, yo tengo pastores, yo tengo apóstoles, líderes, lo que usted quiera, pero padres espirituales yo no tengo, porque el único padre espiritual que yo tengo es Dios. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. En Mateo 23:9 dice: y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Por eso yo no le llamo padre espiritual a nadie, porque yo no tengo padre espiritual aquí en la tierra, porque mi padre espiritual es mi Dios que está en el cielo. Y dice el libro de Hebreos, secundando esa parte, Hebreos 12:9, dice que solo Dios es el Padre de los espíritus, ningún hombre ha parido espíritu. Por eso yo no tengo padre espiritual, porque mi padre espiritual es Dios, porque el único que pare espíritu es Dios. Y en esta parte quiero aclarar el por qué Jesucristo clama y ora a Dios en el cielo, dándole las gracias. Él estaba dando las gracias a Dios porque el espíritu de Lázaro había ido a la presencia de Dios, porque tenía 4 días. ¿Por qué? No porque lo digo yo, sino porque dice la Biblia. La Biblia dice en Eclesiastés 12:7 lo siguiente: tu cuerpo vino de la tierra, y cuando mueras, tanto el tuyo como el mío, regresará a la tierra el cuerpo. Pero el espíritu vino de Dios, y cuando muera, regresará a Dios. El Señor lo único que estaba haciendo era intercediendo delante de Dios como sacerdote, intercesor entre nosotros, para que Dios diera el permiso para que el espíritu de Lázaro volviera al cuerpo y el cuerpo de Lázaro pudiera tener vida. Por eso Él levantó su voz, dándole la gracia al Señor, porque Él sabía que el Señor, la respuesta del Señor había sido sí, Lázaro va a vivir. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven y sal fuera. ¿Por qué Jesús levantó la voz? Jesús no levantó la voz buscando cámara, ni para hacer este milagro mucho más grande de lo que ya Él sabía que lo podía hacer. No, Él lo levantó la voz por una razón específica. Cuando uno estudia la cultura judía, los que enterraban a sus muertos lo enterraban 2 veces. Por eso la muerte de Lázaro es tan importante. Primero, cuando el cuerpo de uno moría, en la cultura judía, lo enterraban la primera vez y esperaban un largo tiempo para desenterrarlo y sacar sus huesos y ponerlo en una cajita que le llamaban osario. Y esta cajita era llevada a un lugar donde estaban enterrados otros familiares, porque se convertía entonces en un altar familiar, recoger los huesos y ponerlos todos juntos en la misma familia. Pero Lázaro representaba las 2 muertes del ser humano, del hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque la primera muerte es cuando mi cuerpo muera, va a ser enterrado en un lugar. Pero la segunda muerte va a ser cuando yo vaya al cielo, al juicio final, donde ahí me van a hacer un juicio por si yo acepté a Jesucristo o no lo acepté. Si yo no lo acepté, yo voy a morir otra vez, que será la muerte segunda, y seré tirado al lado de fuego y azufre. El Señor reprenda, que no me pase eso nunca. Pero los que aceptan al Señor Jesucristo, como nosotros que lo hemos aceptado, entonces el juicio del Señor Jesucristo nos va a defender y nos va a enviar a morar eternamente con Él. Y eso será la vida eterna. Por eso que Lázaro representa el cuerpo del ser humano, la muerte y la resurrección, la vida eterna o la muerte eterna de todo ser vivo, de todo aquel que cree o de todo aquel que no cree. ¿Por qué el Señor levanta la voz? Lázaro, como ya le había dicho, era de una familia pudiente. Por lo tanto, la tumba de Lázaro no era una tumba común. La tumba de aquellos que tenían posibilidades era una tumba donde hacían una cueva y en el fondo ponían al muerto. Por eso el Señor alza la voz, para que Lázaro pueda escuchar la voz de Dios. Y el Señor Jesucristo en ese momento entonces se convierte en el Hijo de Dios que dice las Escrituras. Porque por la voz del Señor Jesucristo le estaba dando vida a un cuerpo que no tenía vida y no tenía el Espíritu Santo. Recuerden que Dios creó el mundo solamente con su palabra. Lo único que hizo Dios con sus manos fue a nosotros. Y el Señor en ese momento se estaba igualando a Dios. 100% Dios y 100% hombre. A muchos de nosotros, conocemos muchas personas, el Señor le está dando la voz, voceándole como le voceó a Lázaro. Fulano de tal, ven.
sal fuera. Pero ellos físicamente están atados, están sentenciados porque están en la cueva profunda de sus pecados y no pueden escuchar la voz de Dios. Por eso somos nosotros que tenemos que llevarle la palabra de Dios para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios y salir de la muerte espiritual en la cual ellos se encuentran. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando la palabra para que otros puedan escuchar la voz de Dios, están hundidos en sus pecados y puedan venir a la vida eterna que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes sacar a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos y hasta a tus enemigos de la tumba espiritual donde ellos se encuentran hoy. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran sordos. Ellos no escuchan la voz de Jesucristo que le está llamando, vengan de sus pecados para yo perdonarlo y darle vida. ¿Por qué? Porque ellos no son ovejas de Dios. Porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso Lázaro oye la voz de Dios, porque era una oveja del Señor. Al igual que nosotros que escuchamos la voz de Dios y seguimos la palabra de Dios. Y a esos que no escuchan la voz de Dios, por no ser ovejas de Dios, por no aceptar a nuestro Señor Jesucristo, si mueren, tienen reservado el juicio eterno, la muerte segunda y el lago de fuego para ellos, por no escuchar la voz de Dios, por no ser ovejas de Dios. El verso 44 dice, y habiendo muerto, y el que había muerto salió, atado de manos y pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudor. Jesús le dijo, desatadle. Así tenemos nosotros que hacer con aquellos que no conocen al Señor, que están atados de pies y manos por sus pecados, que están atados por no escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, que lo quiere libertar, que le quiere hacer bien, que quiere que ellos pasen de muerte a vida, porque solamente aceptándolo y creyendo en su palabra pueden pasar de muerte eterna a vida eterna. Y todo aquel que no ha podido todavía escuchar la voz de Dios es porque aún sigue atado de pies y manos, como lo estaba Lázaro, muerto en su muerte física. Y solo Dios puede levantarnos a nosotros del pecado y de la maldad de este mundo. Por lo tanto, yo te pido, amado hermano, que como nosotros podamos predicar la palabra de Dios para que muchos sean desatados por nuestro Señor Jesucristo. Y si esta palabra a ti que me escucha, que no conoces del Señor, llega a tu corazón, hoy yo te quiero hacer una invitación. Quiero invitarte para que tú puedas ser desatado de pies y manos y salir de la tumba del pecado donde te encuentras por la palabra de Dios. Si tú quieres hacer esta oración como nosotros la hicimos en su momento, yo te invito a que incline tu rostro, cierre tus ojos y conmigo hagas esta oración que vamos a exponer a partir de ahora. Señor Jesús, yo te doy gracias y te pido por favor que perdone mis pecados, desata mi ligadura, mis manos y mis pies, para que yo libremente te pueda adorar. Perdona mis pecados, Señor, porque yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti. E inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no permita que yo me aparte de tu camino ni a diestra ni a siniestra, sino recíbeme y ayúdame a caminar con fe en todas las palabras que yo he escuchado, para que un día yo pueda juntarme contigo y en el juicio final, en vez de condenarme, tú puedas salvarme. Todo esto te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios, y amén. Mis amados hermanos, Dios me les bendiga y espero que esta palabra le haya sido de edificación para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios me les bendiga y Dios me les guarde.